Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República, los fallos emblemáticos que dicta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el día de hoy vamos a analizar el amparo en revisión 163/2018, que nos va a permitir reflexionar sobre un tema muy arraigado en una parte de la cultura mexicana, un tema que genera opiniones diversas, polarización, pero que ahí está, no podemos negarlo, las peleas de gallos. En el estado de Veracruz dictaron una ley para regular justamente este tema y alguien que se sintió aludido y pensó que tenía interés para hacerlo, acudió a la justicia federal. Sobre este tema vamos a hablar con Rosa María de la Torre. Rosy, qué gusto de tenerte aquí en el programa, muy bienvenida. Y con Arturo Bárcena. Arturo, nuevamente bienvenido, ya nos has hecho favor de acompañarnos. Como siempre hacemos, te pido, Arturo, si nos ayudas a entender un poco la parte fáctica del caso, digamos, los hechos que permiten luego a la postre que la propia Corte se pronuncie sobre el tema. Sí, claro que sí, Miguel. Los antecedentes son muy sencillos. Este asunto tiene justamente como antecedente la modificación a la Ley de Protección a los Animales del Estado de Veracruz. El Congreso de Veracruz decidió hacer algunas modificaciones, entre las cuales incluyó introducir la prohibición de que se realizaran peleas de animales. Realiza este cambio legislativo y en contra de esa modificación se promueve un amparo indirecto, digamos, es una secuela procesal en la cual el amparo se promueve sin que haya acto de aplicación. Y van al amparo tanto una persona en lo individual y por su propio derecho, como en su calidad de representante de una asociación de galleros en Veracruz. Ellos impugnan la ley, básicamente alegando violaciones a 4 derechos: al derecho a la cultura, el derecho a la propiedad, a la libertad de trabajo y el derecho a la igualdad. De este amparo conoce un juez de distrito que niega el amparo, desestima todos los argumentos del quejoso, o en lo personal y como representante de la persona moral, y en contra de esa resolución del juez de distrito se interpone un recurso de revisión que resulta ser materia de competencia originaria de la Suprema Corte, y es así como llega el asunto a la Corte y genera el pronunciamiento que ahora nos ocupa. Perfecto. Rosa María, Arturo nos está poniendo este tema del debate sobre los derechos que están ahí involucrados, que son los que hace valer el quejoso o los quejosos, digamos, la persona física y la persona jurídica. Pero también hay un tema ahí que la Corte atiende y que me parece importante que nos ayudes a entender, a dilucidar, sobre si el Congreso del Estado de Veracruz era o no competente para atender esta, digamos, área temática, porque se manifiesta la duda en la demanda de amparo sobre si es competencia federal, si es local. Vaya, ¿a quién le tocaba? ¿Cómo entender esta parte de la sentencia? Es muy interesante, Miguel, que uno de los principales argumentos que esgrimen los quejosos a través de su representante es que el Congreso del Estado de Veracruz no tiene facultades para regular lo que son juegos y apuestas. Ellos señalan que las peleas de gallos es un ejercicio en el que efectivamente se confrontan 2 animales, pero cuyo objetivo principal no es la muerte del animal, sino el tema de cruzar una apuesta, y que eso corresponde a la legislación federal, que es la ley de juegos y sorteos, y por lo tanto sería... Es una ley que expide el Congreso, ¿verdad? El Congreso de la Unión. Es una facultad incluso exclusiva desde el punto de vista constitucional. La Constitución Federal restringe la regulación de juegos y apuestas a que sea solo el legislador federal quien pueda hacerlo. Lo que señala la Corte, y me parece que lo dilucida muy bien, es que la Ley de Protección y Bienestar de los Animales del Estado de Veracruz lo que está es regulando la actividad de organización y desarrollo de las peleas de gallos, no las apuestas que en ellas se cruzan, que corresponden a un marco jurídico distinto, que ese sí es exclusivo del legislador federal. Pero además señala la Corte que el tema del bienestar animal y regular los temas de bienestar animal es una facultad que tienen residualmente las entidades federativas. Es decir, hay una libre configuración legislativa de las entidades para poder regular temas de bienestar animal. Usaste la palabra residual, retomando lo que la propia sentencia dice. ¿Qué debemos entender por residual? La Constitución establece expresamente
cuáles son las facultades conferidas a la federación y se entiende que aquellas que no están conferidas a la federación residualmente están atribuidas a las entidades federativas. Digamos, todo lo demás. Todo lo no demás esté- que no esté en el artículo constitucional que señala claramente cuál es la materia exclusiva del legislador federal. Podríamos entender en esta explicación que nos estás suministrando, que es absolutamente clara, que entonces separa la Corte en su razonamiento jurídico las peleas de gallos como materia, digamos, de regulación de la ley del Estado de Veracruz, en este caso, del tema de apuestas. Pero ¿esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, puede haber peleas de gallos en donde no hay apuestas. Es correcto, como en muchas fiestas patronales se llega a hacer, o en eventos privados, en fiestas particulares, que no es necesaria, no es un requisito que haya el cruce de apuestas, como puede haber cruce de apuestas en cualquier otro tipo de actividad que no implique el maltrato animal ni la muerte de ningún gallo. Perfecto. Vamos a entrarle, Arturo, a ya los temas que mencionaste en términos de derechos. Una discusión, y es una discusión importante, evidentemente, en el marco del propio recurso de revisión que llega a la Corte, es cuál es el bien jurídico tutelado, porque entiendo que el juez de distrito identificó un bien jurídico que se estaba protegiendo por parte del legislador de Veracruz, y la Corte dice, por ahí no va, ¿verdad? ¿Por qué nos ayudas a entender esta parte? Sí, lo que comentas tiene que ver con la finalidad de la legislación que aprueba el Estado de Veracruz, pero si me permites me gustaría hacer una explicación previa. Claro. Porque efectivamente la Corte analiza el tema de cuál es la finalidad de la ley, pero en el marco de una herramienta argumentativa que ha estado utilizando cada vez con más insistencia la Suprema Corte, que es el test de proporcionalidad. En el marco de esta herramienta argumentativa, una primera cosa que se tiene que hacer es interpretar los derechos que se alegan vulnerados para ver si la medida legislativa incide en ellos. Si quieres, ahora podríamos abundar un poco más sobre esa primera parte de la sentencia. Y una vez que se pasa a un segundo momento, si se determina que la ley efectivamente afecta a esos derechos, la primera cosa que se tiene que analizar es cuál es la finalidad de la medida. Y aquí hay una cuestión, como bien señalas, que es interesante porque el juez de distrito había sostenido que la finalidad de la medida era la protección del derecho al medio ambiente. Eso. Quizás parece como una respuesta intuitiva porque uno asocia digamos, el medio ambiente a pues, la protección de la fauna, ¿no? Correcto. Pero la Corte lo que dice es, bueno, no, en este caso la finalidad perseguida por la legislación no puede ser la protección al medio ambiente, porque la protección al medio ambiente en realidad lo que protege es, digamos, a la fauna, a los animales que viven en un ambiente, pues eso, ¿no? Silvestre, salvaje. Digamos, no bajo el control o el dominio del ser humano. Exacto, dice, los animales en realidad sí están también en ambientes naturales, pero los animales pueden desarrollarse en algunos ambientes controlados por el ser humano. Correcto. Y pone el ejemplo de varias industrias que tienen que ver con los animales, como la industria médica que hace experimentos con animales, la industria alimenticia en la cual se crían animales para consumirlos, el entretenimiento, la ayuda a las personas. Y en ese sentido, digamos que no todo lo que tiene que ver con los animales tiene por qué caer en el derecho al medio ambiente. Correcto. Entonces considera que es incorrecta esa consideración del juez de distrito y dice que a pesar de que en la Constitución no hay una norma que diga que se debe proteger a los animales, es un fin que legítimamente puede emprender el legislador. Esta es la finalidad que identifica, la protección del bienestar animal, y lo dice incluso aunque no se pueda desprender literalmente de la Constitución. Y aquí también me gustaría decir que la verdad es que son pocos países los que tienen cláusulas de protección del bienestar animal en sus constituciones. O sea, Claro, esto es algo... porque en el fondo también estamos hablando de un tema relativamente nuevo, digamos, para la órbita jurídica, todo este tema de protección animal, de evitar crueldad hacia seres, ahora como lo dice, y está citada en la propia sentencia, la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Seres sintientes, seres que digamos, respecto a los cuales, aunque no sean seres humanos, no podemos ser crueles con ellos, no podemos, digamos, maltratarlos o ejercer actos de crueldad.
Pero este es un tema, vaya, no me imagino esta temática hace 50 años. No. Yo creo que es algo que está llegando. Entonces, es muy importante tu señalamiento, no está en la Constitución. Eso no quiere decir que a nivel legislativo no se pueda eventualmente avanzar en este tema, ¿no? Exacto, sí, es algo muy nuevo. Digo, aquí la doctora de la Torre es realmente la experta en estas cuestiones, pero te diría que lo que se puede advertir de la sentencia es que hay movimientos, digamos, de protección de los animales que han hecho una serie de reivindicaciones en distintos niveles, ¿no? Desde aquellos que sostienen que los animales tienen derechos, ¿no? Derechos Sí. morales o derechos jurídicos, Claro. que en realidad esto no es lo que sostiene la sentencia, a algunas reformas legislativas que en realidad a lo que apuntan es más bien a lo que se conoce como la descosificación de los animales, Correcto. que digamos sería algo en menor grado a la otra postura, pero igualmente importante porque básicamente lo que plantea es avanzar en estándares éticos para la sociedad que no necesariamente tengan que ver con derechos humanos o con derechos de las personas, ¿no? Ahora, esto que menciona Arturo, Rosy, se inserta entonces en un debate internacional que, digo, y te pido que nos ayudes a entenderlo, pero entiendo que primeramente se plantea como un debate filosófico, ¿no? Estoy pensando en autores como Peter Singer, por ejemplo, todo aquel, Tom Reagan. Y... exactamente, todos aquellos autores del proyecto Gran Simio, ¿te acuerdas de Liberación Animal, el emblemático libro de Singer de los años 70, etcétera? Y México ahí va, ¿no? Digamos, en este, ¿cómo lo podremos, digamos, refrasear lo que dijo Arturo? En un punto intermedio entre pensar a los animales como cosas, tipo derecho romano, etcétera, y no alcanzar el punto de reconocer la titularidad de derechos fundamentales, sino un punto intermedio, ¿no? ¿Estaríamos ahí? ¿Estaría...? Desde el debate filosófico, Miguel, y es bien interesante, porque es un debate que uno refiere a Peter Singer, los años 70 y esta liberación animal, pero es un debate que ha estado presente en el pensamiento filosófico desde la antigüedad, ¿no? Y hay tres posturas contemporáneas que podemos identificar. Aquellas que, como bien sostienes, consideran a los animales como objeto de derechos, si bien nos va, es decir, como objeto de protección en algunos casos, el tema de las especies protegidas en vida silvestre, etcétera, sin mayor argumentación de carácter moral o filosófica. Una postura intermedia que se conocen como posturas bienestaristas, entre las cuales estaría la de Singer, que es considerar a los animales como seres sintientes. ¿Qué es esto? Seres con capacidad de sufrir y de percibir ese sufrimiento, aun cuando tengan sistemas cognitivos mucho más primitivos que los nuestros. Y la tercera postura... Perdón, y en esto, digo, que está en la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Así es. Pero en este segundo ámbito, Rosy, creo que es importante para que las personas que nos ven quizás nos puedas apoyar en esta reflexión, que hay evidencia científica de eso que afirmas. Claro, el proyecto Gran Simio lo deja clarísimo y la declaración de Cambridge es una declaración que hacen varios científicos, neurocientíficos, físicos, etcétera. Después de 40 años, declaran ellos, después de 40 años de estudiar y de trabajar con grandes simios, con primates, se dan cuenta de que tienen un sistema de conciencia que les permite percibir su entorno y percibir las condiciones en las que están, ser conscientes de su propio sufrimiento, ¿no? Eso está científicamente Eso probado, está científicamente probado. Entonces eso ya nos garantiza la posibilidad de decir que hay una capacidad de sentir y por lo tanto de esto deriva una obligación moral de los seres humanos de evitar en la medida de lo posible el sufrimiento y la crueldad innecesaria. Entonces, esta misma reflexión se podría extender, pensamos en grandes simios, etcétera, que tienen un material genético parecido al de los seres humanos, pero ¿hacia otras especies? Sí, de hecho, estudios muy novedosos apuntan a que seres vivos tan simples como las babosas o los caracoles tienen esta misma capacidad de sentir sufrimiento y de ser conscientes, ¿no? Yo te iba a preguntar por delfines o por No, elefantes. O por gatos, pero es ya... cada vez más amplio el espectro de seres que pueden ser catalogados como seres sintientes, a diferencia de las plantas, por ejemplo. Una cosa es la fotosensibilidad o otro tipo de sensibilidades que pueden tener plantas, pero no son conscientes de esta sensibilidad, a diferencia de los animales. Esta obligación moral que se deriva del reconocimiento de esta capacidad de sufrir y de ser conscientes de este sufrimiento, deriva en estas posturas bienestaristas que tienden a aminorar en la medida de lo posible el sufrimiento, pero carecen de lo que
la tercera vertiente, que sería la vertiente del reconocimiento de los animales no humanos como sujetos de derechos en sí mismos. Aquí encontramos, por ejemplo, a Tom Regan. Tom Regan es el autor que por primera vez establece de manera muy consistente el tema de la necesidad de reconocer ciertos derechos fundamentales hacia los animales no humanos, porque dice, son dueños de su propia vida, son sujetos de su propia vida. Son como las tres posturas, ¿no? El reconocimiento de los animales como su objeto de protección jurídica, el reconocimiento de los animales como seres sintientes y la procuración de su bienestar, y el tema de los derechos o reconocimiento de los derechos de los animales. Pero ¿dónde estamos ahorita parados nosotros? Digamos, A mí pensando que la mayoría de las personas que están viendo este programa son de México, ¿no? A mí me parece que nosotros estamos en la postura intermedia y por eso esta resolución es paradigmática a nivel mundial. Y me atrevo a decirlo después de tener 10 años estudiando resoluciones de tribunales constitucionales en la materia. Por primera vez se reconoce el bienestar animal como un principio implícito que es legítimo para poder limitar derechos fundamentales. En otras constituciones se reconoce a los animales como seres sintientes, como no cosas, pero se queda como una especie de declaración muy vaga, muy abstracta. Lo que hace en esta resolución la Corte es señalar que hay un principio constitucional implícito que permite valorar y poder ponderar cuando hay algún conflicto de derechos, como es el caso que se plantea en el amparo 163. O sea, a mí eso me parece magnífico. ¿Dirías que es una resolución de vanguardia? Es una resolución que no hemos visto en ningún otro tribunal constitucional a nivel mundial. A nivel mundial. Y O sea, que alguien que se sienta- quisiera inspirar en este tema, que quisiera estudiar este tema, Y haría bien en lo revisar hemos esto. comentado desde que tuvimos conocimiento de la resolución con colegas en Francia, en la Universidad Autónoma de Barcelona, que hay un máster de Derecho Animal y todo. No hay un precedente de jurisprudencia constitucional tan claro, sobre todo aplicado al tema de la resolución de conflictos entre derechos fundamentales y tema de bienestar animal. Pues esto es algo muy importante lo que nos estás diciendo, Sí. porque hay otros temas donde la Corte ha ido modificando su jurisprudencia, ha ido avanzando, pero el hecho de que tú ahora nos señales este carácter vanguardista a nivel mundial, Sí. pues creo que es algo muy relevante. Quizá no en muchos temas estemos en esa situación, ¿no? Yo pensaría que en materia de derechos en ninguno podríamos tener esa claridad meridiana. Así de decir... Porque desmenuza el derecho a la cultura, qué se entiende como el derecho a la cultura, la libertad de trabajo y lo que se entiende por estos derechos y cómo en cada uno de estos derechos el bienestar animal permea como un principio de limitación válida. Y esto es lo que hace novedosa y vanguardista la resolución. Sí, y que aparte es un precedente importantísimo para el litigio estratégico de estos temas, porque pensando en cualquier otro tema, pienso yo, corridas de toros, pienso yo una regulación adecuada de, por ejemplo, un problema que hay en México que son los zoológicos particulares, Correcto. ¿no? Que uno podría decir, pues ahí es la libertad de propiedad de una persona que pueda o no Que se tenerlo. discute, ¿no? El tema de propiedad, ya lo dijo Arturo también. Y nos sirve como precedente para ir atajando toda la problemática del bienestar animal en Oye, México. y además porque esto se refiere a Veracruz. Pero Pues habrá que ver. el alcance que da la Corte se eleva el debate hacia el contenido de nuestra Carta Fundamental. O sea, trasciende las fronteras de la legislación No, veracruzana. me refería justamente a eso, a que ahorita, digamos, se dilucida una ley de Veracruz, pero esta misma reflexión se puede llevar a Morelos y a Yucatán. y A Quintana Roo, Tamaulipas, y a por Quintana ejemplo, que Roo. acaba de aprobar una legislación todavía más de avanzada al prohibir ahí sí las corridas de toros, los jaripeos, etcétera. Seguramente van a recaer amparos parecidos Sí. y me parece que en un ejercicio de congruencia los jueces de distrito tendrán que apegarse a este precedente. Sin duda. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, no se vayan. Estamos platicando un tema importante, un tema que tiene que ver con una parte de la cultura, vamos a ver con qué alcance, con qué profundidad, pero ciertamente un tema cultural de las peleas de gallos en México, espectáculos, no sé cómo llamarle, en fin, manifestaciones culturales en términos muy amplios, que es materia justamente de reflexión por parte de la Suprema Corte en el amparo en revisión 163-2018, sobre el que seguiremos platicando enseguida. No se vayan, regresamos.
Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir conversando y entendiendo la profundidad de esta resolución Amparo en Revisión 163-2018 y todo el tema que tiene que ver con las peleas de gallos, el bienestar animal, el tipo de regulación en el que el ordenamiento jurídico mexicano está entrando, como muy bien nos lo explicaba Rosa María de la Torre. Y quiero regresar contigo, Arturo. Ya Rosa María lo dijo y lo dijo muy claramente, hay una discusión profunda, detenida, moderna, creo yo, en la sentencia sobre el derecho a la cultura. Es decir, los quejosos señalan que pues, las peleas de gallos creo que son centenarias o milenarias, dicen por ahí, en fin, como que el paso del tiempo, ¿no? Va consolidando una práctica que podríamos decir que entonces la práctica se convierte en un elemento de la cultura y toda vez que el derecho a la cultura es un derecho fundamental, ya reconocido por nuestro artículo 4, por tratados internacionales, se estaría afectando. ¿Cómo responde la Corte? Sí, mira, pues como te decía, hay 4 argumentos de derechos vulnerados. El derecho a la cultura, el derecho a la propiedad, la libertad de trabajo y el derecho a la igualdad. Entonces, la Corte va a analizar estas vulneraciones, decía, con el esquema del test de proporcionalidad y va a empezar con cada uno de estos derechos. El primer derecho que analiza es el derecho a la cultura. Y ahí la Corte comienza recordando su doctrina jurisprudencial sobre este derecho y básicamente la Corte había analizado el derecho a la cultura desprendido del artículo 4, básicamente como un derecho prestacional que da acceso a ciertos servicios culturales, ¿no? Pero lo que dice la Corte es que este derecho en realidad tiene varias vertientes y que la que está llamada a tener un papel en este asunto es una que desprende de otra norma constitucional, pero establecida en un tratado internacional, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 15.1, que establece el derecho a participar en la vida cultural, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con esto, el derecho a la participación en la vida cultural. Ahí podremos entender que entonces, digamos, el sujeto titular del derecho es quien genera el hecho cultural, no es el que accede al servicio o a la prestación estatal de cultura, etcétera, sino que es él mismo el protagonista. Sí, en realidad, lo que dice la Corte es que el otro desarrollo que había hecho tenía que ver con derechos prestacionales, a derecho a recibir servicios culturales, y esto es otra cosa. Dice, esto es un derecho de libertad. Es el derecho que tienen las personas a participar, digamos, en actividades culturales y a que el Estado no intervenga, no afecte la posibilidad libertad de que ellos ejerzan esa libertad. Entonces, lo que retoma entonces la Suprema Corte es este derecho, decía que está en una norma de rango constitucional, que es el artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y va a decir que en realidad va a hacer una explicación de qué es lo que supone la cultura, la participación de las personas en la vida cultural. Y retomando algunos documentos internacionales, hace una interpretación muy amplia de la cultura. Básicamente la cultura entendida pues, prácticamente como pues, cualquier cosa de creación humana, eso podría entenderse como cultura. Dice la Corte, no, la cultura no es solo, digamos, algunas actividades que tienen que ver con élites que disfrutan de ciertas expresiones artísticas, ¿no? Eso, no solo eso es cultura, cultura abarca muchas otras cosas, prácticamente cualquier expresión humana. Y en ese sentido, las peleas de gallos, evidentemente, dice, pues son cultura y no solo eso, o sea, las peleas de gallos han sido objeto de estudio de ciencias sociales como la antropología o la sociología. Y desde ese punto de vista, que yo diría, lo podríamos decir como cultura desde un punto de vista descriptivo, constatando que eso es una expresión cultural. Como un hecho, vaya, Como un hecho. existe. Existe, es una expresión cultural. Respecto de lo que decías del carácter milenario, también me gustaría decir ahí que efectivamente los quejosos señalaban como que las peleas de gallos es algo muy del estado de Veracruz o incluso muy de México. Y la verdad es que en realidad las peleas de gallos es algo que ha existido en todo el mundo. En Europa, en Asia, en Estados Unidos, hasta hace 15, 20 años. No es una invención mexicana. No. Es algo realmente sorprendente porque en culturas tan disímbolas como la cultura europea, culturas asiáticas, probablemente el estudio más famoso desde el punto de vista antropológico de las peleas de gallos es un estudio sobre las peleas de gallos en Bali, ¿no? Ah, sí. Entonces, Que está citado, ¿no? está citado en la sentencia.
Entonces, no es una cosa de México, digamos, es algo que forma parte de la cultura de muchos lugares, pero no mexicano. Las peleas de gallos es algo que ha existido en muchos lugares del mundo históricamente y aún actualmente. Pero lo que la Corte va a decir es, bueno, pero para resolver si esto está protegido por el derecho a la cultura, la pregunta no es una pregunta fáctica, es decir, si esto es en realidad una actividad cultural, porque ella dijo que sí lo es, sino la pregunta que se tiene que hacer o que se tiene que responder es si se trata de una expresión cultural que merezca una protección constitucional. Y ahí creo que la respuesta es muy distinta. La Corte sostiene que no es una expresión cultural que esté amparada por la Constitución por una serie de cosas que hace que no pueda tener ese tipo de cobertura. ¿Podría aquí hacerse la referencia, Rosy, al hecho de que la Corte dice, a ver, es que la comprensión de hechos culturales, hechos, me refiero a hechos, no a protección jurídica de cultura, sino a hechos culturales, tal como Arturo lo definió con gran claridad, no necesariamente encaja en una serie de valores propios del Estado constitucional? Tú eres experta en eso, tú has estudiado, tienes tus posgrados en esa temática. La cultura del Estado constitucional, los valores del Estado constitucional, ¿permitirían hechos culturales que lesionaran el bienestar animal? Esto es bien interesante porque la Corte de nueva cuenta en esta resolución sienta un precedente clarísimo. Dice, para el Estado constitucional mexicano, valores como la dignidad humana, el respeto mutuo y el respeto a la naturaleza son principios fundamentales que orientan cualquier Estado democrático y más el Estado democrático y constitucional mexicano. Entonces, a la luz de estos valores, no cualquier práctica cultural, por más arraigada que esté, por más que suscite, como bien decía el doctor Bárcena, el interés de las ciencias sociales o incluso de las bellas artes, ¿no?, a través de la pintura o la escultura, necesariamente representa una práctica cultural válida. Señala la Corte en la resolución que a lo largo de la historia, no solamente de México, sino de muchos países, se han encontrado prácticas culturales crueles hacia los animales no humanos y que aun cuando estén arraigadas no van a encontrar su protección constitucional si las examinamos a la luz de estos valores y del principio intrínseco del que hablábamos en el segmento anterior, del bienestar animal como una limitante al resto de derechos. Entonces, en materia de participación cultural, lo que establece la Corte es que no va a haber una protección constitucional para aquellos que quieran participar o fomentar este tipo de actividades, por más que tengan un arraigo centenario o milenario. Pero alguien podría decir, por ejemplo, digamos, intentando debatir ahí un poquito, digamos, los propios quejosos, pueden decir, oye, pero si llevamos tantos años haciendo esto y pues aparentemente la gente que acude a esas manifestaciones culturales pues está contenta o digamos está conforme. Y bueno, sí hay un grupo de gente al cual desde luego le hace eco el legislador de Veracruz que piensa que esto se hace que abandonar, pero mire, ¿y el paso del tiempo qué? Ese argumento, ¿cómo lo valorarías? El hecho de que algo se haya practicado durante décadas, siglos, no sé si tanto sobre milenios, por ahí aparece la palabra milenario, pero ¿esto es un argumento válido? La Corte señala que no es un argumento sólido porque establece que hay muchas prácticas culturales que atentan contra otros derechos fundamentales, como puede ser el respeto, la igualdad de género, etcétera, que tienen que evitarse. Y señala la Corte algo bien interesante, que ellos asumen un mandato constitucional de erradicar cualquier práctica cultural que atente contra los principios de un Estado democrático y constitucional de derecho. Buenísimo. Entonces, Fíjate. al asumir ellos ese compromiso, esa obligación judicial y moral incluso de ir sentando pautas para erradicar prácticas culturales muy arraigadas, pero que violentan no solamente derechos fundamentales, sino principios democráticos, como establece indirectamente el bienestar animal como principio democrático, es que la Corte se anima a hacer esta limitación, a justificar esta limitación de otros derechos. Entonces ellos lo asumen como un compromiso constitucional de erradicar prácticas que, aunque estén muy aceptadas culturalmente,
atentan contra estos principios. ¿Cómo le llamaríamos eso? ¿Jurisprudencia transformadora? Es ¿Vocación correcto. transformadora del ejercicio jurisdiccional, de la función judicial? Si entendemos que el derecho tiene una función de transformar a la propia sociedad, las propias prácticas culturales, incluso me atrevería a decir de reeducar a la sociedad, esta resolución cumple muy bien, porque yo entiendo, también me pongo en los zapatos de los quejosos, para ellos es su forma de vida, muchos de ellos no entienden su vida de otra manera, es algo que incluso argumentan está en su ADN. Hemos tenido experiencias con el doctor Bárcena de difundir la resolución en otros foros y eso es lo que ellos señalan, pero podríamos recurrir a prácticas prehispánicas, si quieres, reducimos el argumento al absurdo, ¿no? Eso de comernos la cabeza de nuestros enemigos en un delicioso pozol podría ser argumentado, es así como una práctica, un uso y costumbre milenaria, ¿no? O tú señalaste violencia de género también. El juego de pelota y que los ganadores sean sacrificados a nuestros dioses, ¿no? Es reducir al absurdo, lo sé, nuestro argumento, pero esas sí son prácticas milenarias, ancestrales, pero no por eso van a encontrar una protección constitucional. Entonces, regresando al caso que nos ocupa, sí está muy arraigado en muchísimas zonas de nuestro país, pero no por eso va a encontrar una protección judicial. Sin duda. Vamos al siguiente derecho que está ahí en cuestión y que también, pues, de forma evidente los quejosos manifestaron en la demanda y en el recurso de revisión. Propiedad. A ver, dicen los quejosos, el gallo es mío. Entonces, ¿por qué el Estado se mete con qué hago con el gallo, qué no hago con el gallo? El gallo es mío, yo lo procuro, yo lo alimento, bajo la lógica del derecho de propiedad, como todos estamos en el derecho romano, pues el derecho de usar, el derecho de beneficiarse de los frutos y el derecho de extinguir, que puede significar, en caso de un animal, la muerte, pues forma parte desde el derecho romano, ahí retomando el argumento histórico, ¿no? ¿Qué contesta la Corte, Arturo? Sí, bueno, decíamos entonces, descarta la afectación al derecho a la cultura, eso ni siquiera se afecta. Dice, ahora vamos a estudiar con el test de proporcionalidad estos dos derechos, que es propiedad y libertad de trabajo. Respecto de la propiedad, recuerda lo que dice la Constitución, que la Constitución dice que se pueden establecer modalidades a la propiedad privada en atención al orden público, y reitera o recuerda también la jurisprudencia donde se ha interpretado esta cláusula. Básicamente las modalidades de la propiedad tienen que ver con estos derechos que tú hablabas de la propiedad, la posibilidad de usarla, de obtener sus frutos y de disponer de ella. Estas serían las modalidades de la propiedad. Y se pregunta si en este caso la ley que prohíbe las peleas de gallos está afectando esas modalidades de la propiedad. Y la respuesta es que sí, efectivamente se están afectando las modalidades de la propiedad porque considera que, digamos, el hecho de que no puedan vender, no puedan usar los frutos de las peleas, perdón, no puedan disfrutar de los frutos de las peleas y no puedan hacer con los gallos lo que quieran, lo cual incluye que peleen, eso afecta sin duda la propiedad. Pero dice, el hecho de que limite la propiedad la ley no quiere decir todavía que sea inconstitucional. Vamos a ver en una etapa posterior si se trata de una limitación a esas garantías que están en el artículo 27, de una limitación proporcionada en función del objetivo que persigue la ley, que es la protección animal, que esto es lo que hay que tener en cuenta. Por eso esta sentencia, pues lo que plantea es una ponderación de derechos. Por un lado, el derecho afectado, en este caso concreto de la propiedad, frente al objetivo que se persigue alcanzar, que es la protección del bienestar animal. Hay una parte de la sentencia que me llamó mucho la atención y que creo que de alguna forma podría entrar en esta reflexión que nos compartes, Arturo, que es el hecho de que la Corte también dice, ok, digamos, en el uso de la propiedad del gallo, y dado que un argumento es que en la naturaleza del gallo está esta voluntad de pelear, ¿no? Digamos, es que ellos, pues los gallos se pelean. Bueno, ¿por qué se pelean? Pues porque es su impulso natural, etcétera. Pero en una parte de la sentencia dice, sí, ojo, pero el nivel de letalidad de la pelea se incrementa cuando al gallo se le adicionan unas navajas. Sí, entonces ya no es, digamos, el impulso natural del gallo de picar con el pico o a lo mejor con el espolón, lesionar, pero cuando tú le pones unas navajas, la letalidad de la actuación del gallo frente a otro gallo, pues aumenta mucho. Esto también
Creo que es una consideración, ¿no? Sí, la Corte hace esa precisión en el sentido de que no es simplemente de que los pongas a pelear, es que tú los estás armando. Entonces, digamos que la conducta o el tema a analizar es distinto porque se trata de no solo una incitación a la pelea, sino de que tú los armas de una forma en la que se pueden hacer más daño, con lo cual, digamos, se afecta el bienestar animal. Pero también me gustaría decir que respecto de eso, que está en la naturaleza de los gallos pelear, pues también habría que ver, porque yo creo que esa es una cuestión fáctica que en un amparo contra leyes también se podría dilucidar. O sea, cuando se hacen argumentaciones fácticas, esas argumentaciones también deberían ser objeto de prueba. Y si ellos sostienen que está en la naturaleza de los gallos o de esos gallos específicamente pelear, yo creo que eso sería algo que también se tendría que mostrar. Y la Corte también señala que fue una afirmación pues, que se hizo así sin ninguna documentación. Porque si eso fuera un argumento, yo creo que habría que demostrarlo. Que la verdad, estas aves de pelea está en su instinto pelear y solamente sirven para eso. No hay en el expediente del caso ningún elemento que nos lleven a concluir que esto es así. No siento que sea algo que necesariamente haya que asumir. Oye, qué bueno que mencionas esto porque, de hecho, hay otra cuestión ahí que te quiero preguntar, Rosy, porque hay todo un conjunto, lo llamaría de esta manera, de argumentos por parte de los quejosos en el sentido de la utilidad económica. Sí. Porque, digamos, forma parte de la cultura, ya aquí lo hemos explicado y todo, pero hay una dimensión económica. Vaya, pesos y centavos, y no unos poquitos, a lo mejor muchos. Pero me llama la atención que ellos afirman el número de kilos de alimentación que se genera para mantener vivos a los gallos, para alimentarlos. El número de navajas, pares de navajas, creo que es superior a 300,000, una cosa así. Digo, estoy citando datos que están ahí en la sentencia. Pero lo que te quiero decir es que al final nada de esto queda demostrado, ¿no? Es decir, en esto que decía Arturo, oye, si tú afirmas, Pruébalo. tienes que probar. Tampoco esta parte está probado, sí. Como bien señala el doctor Bárcena, ninguno de los dichos de los quejosos está debidamente probado y por lo tanto no dotó a la Corte de los elementos técnicos necesarios para hacer una valoración de estos mismos argumentos. Entonces, sí, ellos hablan de más de 300 millones de pesos por año. 300 millones. 386 millones, me parece, de millones de pesos que se derraman, según ellos, nada más por concepto de navajas y de alimentación de estos animales. Pero incluso si hubiesen, suponiendo sin conceder, como decimos los litigantes, que hubiesen probado esta derrama económica, es muy interesante que por más lucrativo que pueda ser un negocio, no podemos perder de vista la licitud del mismo. Y desde el punto de vista de la Ley de Protección y Bienestar Animal de Veracruz, como de los propios argumentos esgrimidos por la Corte, este no es un negocio lícito, por más que hubiera una derrama económica. Porque si ponderáramos la licitud, la derrama económica sobre la licitud, estaríamos abriendo una puerta muy peligrosa para que otro tipo de industrias que no vale la pena poner sobre la mesa dijeran, oye, yo tengo una derrama todavía más millonaria. Se genera tanto por el tráfico de seres humanos, ¿no? Ajá, o de drogas, o de armas, etcétera. O explotación sexual. Y eso no es una justificación. O sea, lo jugoso de un negocio no te va a justificar su constitucionalidad ni su legitimidad, no solo desde el punto de vista judicial, sino ético. Aunque lo cierto es que no quedó probado. Vaya, podrían haber sido 380 o 1,380, pero no tenemos Aún cuando más lo que el hubieran dicho. probado, el tema que me parece que deja muy claro la Corte, que nos sirve ya como de prisma para analizar el resto de los derechos, es el tema de que no es una expresión cultural válida y que hay que erradicarla. Por más lucrativa que sea, no es una práctica que se deba fomentar. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando sobre el amparo en revisión 163-2018, un importante caso resuelto por la Corte alrededor del bienestar animal o la contracara de esta moneda, la crueldad hacia seres sintientes, seres animales no humanos. Sobre esto vamos a seguir platicando. No se vayan, regresamos enseguida.
Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir platicando sobre el amparo en revisión 163-2018 alrededor del tema del bienestar animal, las facultades para legislar en esta materia y las formas de protección. Estamos platicando con Arturo Bárcena, con Rosa María de la Torre y ahora me gustaría también plantear este tema, Rosa María, si nos ayudas a entender. Los quejosos aducen que se está limitando su libertad de trabajo. Esta cuestión del artículo 5, que a lo mejor deriva de algo que ya nos platicó Arturo Bárcena en el sentido del derecho a la propiedad y los frutos o los beneficios de la propiedad de los gallos, pero específicamente sobre libertad de trabajo, ¿qué nos podrías compartir? Lo que señala la Corte es bien interesante porque primero analiza, como bien decía el doctor Bárcena, si hay una afectación a la libertad de trabajo, determina que sí, que efectivamente hay una afectación, pero señala la Corte que constitucionalmente no existen derechos ni libertades ilimitados, que todo derecho, toda libertad admite o puede llegar a admitir alguna limitación, siempre y cuando ésta sea legítima y proporcionada, son como los dos requisitos. Y en el caso que nos ocupa, considera que es una limitación legítima acorde a la finalidad que busca la Ley de Protección de los Animales de Veracruz, que es minimizar, evitar en la medida de lo posible el sufrimiento y el maltrato animal. Y derivado que las peleas de gallos tienen una finalidad fatal para el gallo en cuestión, se entiende que la única medida razonable y proporcional para alcanzar esta finalidad es prohibir las peleas de gallos. Si hubiese otra salida alternativa a este tipo de prácticas, pues se hubiera ponderado de manera diferente. Pero dado que la finalidad última de una pelea de gallo es la muerte, y casi siempre de los dos gallos, ¿no? Porque el que no muere queda muy mal herido, lo que señala la Corte, esta limitación no solamente es legítima, sino que es proporcionada y por lo tanto convierte a las peleas de gallos en una práctica ilegal. Y aquí entramos a lo que es ya un principio jurídicamente plenamente aceptado en México. No hay trabajos que sean protegidos constitucionalmente cuando son ilícitos. En este caso, las peleas de gallos son consideradas ilícitas porque atentan contra este principio fundamental que ya delineó la Corte, que es el bienestar animal. Oye, aquí una puntualización, porque los tres que estamos en esta mesa somos profesores, además digamos, de nuestro trabajo cotidiano, pues nos dedicamos a la vida académica y somos profesores de Derecho Constitucional los tres. Este apunte que señalas, que es perfectamente, evidentemente atinado, pero es la licitud entendida como licitud constitucional, no la licitud civil. Sí, porque alguna vez, discutiendo este tema, alguien me decía, no, es que el Código Civil dice que lo ilícito. No, pero aquí estamos hablando de la licitud constitucional. Sí. El punto viene al caso porque pronto también hay legisladores que en el ánimo de regular el ejercicio profesional o ciertos ámbitos de ejercicio profesional se agarran de la licitud civil, cosa que a mí me parecería bastante discutible para restringir un derecho fundamental, ¿no? Ahí sí no estaría de acuerdo. Pero aquí lo importante de lo que tú señalas es que tenemos base constitucional. Es decir, correcto. Habría un bien jurídico que la Corte señala como relevante, que es esta protección del bienestar animal, ¿no? Sí. Dicen los quejosos, Arturo, pero el legislador de Veracruz no prohibió otras actividades que también lesionan a los animales, entonces me están discriminando. O sea, es contra los galleros, es contra la industria gallística. Pero ¿qué pasa con otras prácticas? Otras que están también pues en consideración de quienes forman parte del movimiento de protección animal. Corridas de toros, vaya, pues, ¿es una discriminación? Muy interesante el argumento porque lo que vienen hacen un argumento de igualdad formal ante la ley diciendo, a ver, el legislador de Veracruz efectivamente excluyó a las peleas de gallos de la protección de la ley, o sea, están prohibidas, pero siguió permitiendo algunas otras actividades como las corridas de toros, la charrería, pero específicamente dicen las corridas de toros son una actividad pues equivalente. Como que eso lo señalan un tanto emblemáticamente. Exacto. ¿No? Entonces hacen este argumento. Entonces lo que hace la Corte es
hacer un test de igualdad y ver si lo que ellos estaban planteando tiene razón. Y básicamente lo que dice la Corte es que no. Porque dice, el hecho de que el legislador haya incurrido en una incongruencia, porque si lo que pretendía el legislador era proteger el bienestar animal, resulta incongruente que permita las corridas de toros, que sin duda también causan afectaciones al bienestar animal e incluso podrían ser consideradas como prácticas crueles en contra de los animales. El hecho de que haya sido incongruente y permitiera ese tipo de actividades no da para que el amparo por una violación de la igualdad extienda la protección a las peleas de gallos, porque eso supondría entonces tendrían que permitirse todas las otras actividades que supongan una afectación al bienestar animal, aunque sean crueles. Pero vaciaría de sentido la ley. Exacto. O sea, digamos que lo que hizo el legislador fue equivocarse, por decirlo de alguna manera, creo que algo así dice la Corte, al seguir incluyendo a las corridas de toros si lo que persigue es la protección animal, pero esa equivocación o esa incongruencia no da para que también se permitan las peleas de... Hay una expresión que usa la Corte que es exclusión tácita o diferenciación expresa para, digamos, darle un contenido técnico-jurídico a este, no sé cómo le llamaríamos, error del legislador de Veracruz u omisión, no sé qué tanto deliberada o no conozco el detalle del debate parlamentario, pero en todo caso no da, es decir, lo que la Corte señala en la sentencia es, ok, se equivocaron, ¿no? Si querían proteger el bienestar animal, pues tenían que haber excluido de la licitud a las corridas de toros, pero eso no da para entender la inconstitucionalidad de la ilicitud de las peleas de gallos, ¿no? Sí, y hay quien diría que por qué la Corte no declaró inconstitucional también las corridas de toros. Pero bueno, eso no era lo que se le estaba preguntando. Tuvo que hacer alusión a esa parte de la ley que permite las corridas de toros por el argumento que se estaba planteando, pero en realidad no era un tema de la litis del amparo. Entonces, no tenía por qué declararlas inconstitucionales, pero sí podría hacer un argumento diciendo que era incongruente si lo que se buscaba era proteger el bienestar animal, que en ese caso se permitiera una actividad que va en contra de ese bienestar. Rosa María Latorre, ¿legisló mal Veracruz? Sí, a ver, primero me interesa señalar que la Corte hace una distinción de argumentos cuando hablan del tema de la discriminación y la igualdad. Dice, primero, no están legitimados el gremio gallístico porque no son un grupo social ni históricamente discriminado. Eso es muy... O sea, para empezar, está en la sentencia. Para empezar, no son un grupo en situación de vulnerabilidad que pueda señalarse como quejoso o dolido de una discriminación ancestral. O sea, no podremos hacerlo equivalente a mujeres, personas con discapacidad, niños. Sí, indígenas, migrantes, etcétera. Segundo, dice, no existe, pues a lo largo de las consideraciones de la ley, pues una justificación real para sobreincluir, utiliza esta palabra que es una sobreregulación. En el artículo 2 de la Ley de Veracruz, en el párrafo 2, establece 7 excepciones a la prohibición de crueldad y maltrato. Entre esas 7 excepciones están los ranchos cinegéticos y las cacerías y las corridas de toros. Esas dos no están prohibidas. No están prohibidas, entre otras como pueden ser los jaripeos, las faenas camperas, las unidades de manejo ambiental, etcétera, ¿no? Y lo que dice la Corte es, hay una incongruencia del legislador de Veracruz, y esa incongruencia no justifica la pretensión de los quejosos. Entonces, lo que está haciendo la Corte es señalar que efectivamente Veracruz, el legislador veracruzano, se equivoca al incluir una práctica cultural que reviste la misma naturaleza que las peleas de gallos, porque incluso los mismos quejosos señalan que ambas prácticas son crueles, que ambas prácticas tienen como objetivo primordial la muerte del animal. Pero en esta parte lo que ellos argumentan es, pero a mí me quitaste y a los otros no. Entonces, dice, esta incongruencia de incluir las corridas de toros no justifica. Pero entonces podremos decir que no toda diferenciación equivale a una discriminación. Sobre todo porque la Corte dice que no incurre en ninguna de las categorías sospechosas que establece el artículo 1 constitucional. Es decir, nuestra Constitución es muy clara
y entiende por categorías sospechosas una serie de principios exclusivos que sí son evidentemente discriminatorios por razón de sexo, por razón de origen étnico, Pues eso no lo podemos preferencia, usar, no, etcétera. Eso sí es automáticamente señalable como una discriminación. Pero dice, dado que esta diferenciación no incurre en ninguna de las categorías, prima facie no se considera un ejercicio discriminatorio. Y si le aunas que esa categoría que tú señalas que fue beneficiada por el artículo 2 no debería estar ahí, se fortalece el argumento de que no hay una violación al principio de igualdad. Aunque sale regañada la legislatura de Veracruz. Así Sale es. con un jaloncito de orejas de la Corte y bien merecido. Eso ya lo apunto yo a título personal, pero me parece que bien merecido. Es decir, si tu discurso y tu argumento es el bienestar animal, pues se esperaría una cierta congruencia, ¿no? Que también, y no es en ánimo de justificar a los legisladores estatales, porque si tú observas las legislaciones de casi todas nuestras entidades federativas que tienen legislación en la materia, establecen la distinción y dejan de lado temas como la charrería, los jaripeos y las corridas de toros. ¿Por qué? Porque son temas que culturalmente se están apagando. Simplemente basta observar cualquier domingo la Plaza México. Es una realidad que es un negocio que realmente ya no arroja los beneficios económicos que arrojaba antes y que culturalmente se va apagando. Las y nuevas generaciones ya no no lo lo han hacen. incorporado. Sin embargo, el tema de las peleas de gallos es algo muy, muy arraigado en prácticamente pues, los territorios más profundos de nuestro país. Y por eso me parece que es importante que las legislaciones estatales afronten este tema, que de suyo es más complicado, porque el tema de las peleas de gallos está mucho más arraigados hay estados en los que prácticamente las corridas de toros pasan inadvertidas. No, o no existen. O de no plano, existen. Sin embargo, si tú observas cualquier municipio, cualquier pueblo, por pequeño que sea, tiene una arena para pelear gallos. Bueno, y a lo mejor, Legal o clandestina. ciertamente. ¿No? Sí, porque también hay... Y si a eso le sumas que las peleas de gallos, no lo dice explícitamente la Corte, pero quienes hemos abordado el tema lo sabemos, están rodeados de un ambiente que no es el adecuado para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Ah, no, bueno, claramente. Entonces, me claramente. parece que la Corte colateralmente atiende también a entender que es una práctica cultural que no se fortalece porque no fortalece estos valores que a lo mejor no son tan evidentes en las corridas de toros, ¿no? Arturo Bárcena, una sentencia innovadora en lo metodológico, innovadora en lo sustantivo, la forma de resolver, siempre que la Corte usa con este rigor el test de proporcionalidad, pues los que nos dedicamos a estos temas aplaudimos porque nos parece una metodología moderna, vanguardista, etcétera, pero ahora también lo sustantivo, ¿no? Sí, creo que es una sentencia interesante por esa razón que dices. Creo que la Corte cada vez se familiariza más con esta metodología y, en mi opinión, cada vez la utiliza de manera más apropiada. Y creo que en este caso es una metodología que abona en la justificación de la decisión. La sentencia es sobre un tema que creo que puede generar cierta inquietud, básicamente porque la idea es que se está diciendo que se pueden limitar derechos de las personas para proteger el bienestar de los animales. Eso en principio genera una inquietud porque es como decir que los animales están por encima de las personas. Y creo que el despliegue de la argumentación de la Corte muestra cómo primero partimos de la premisa que los derechos humanos efectivamente no son absolutos, que pueden ser limitados y que ese objetivo que se persigue con esa limitación, en este caso, que es la protección de los animales, es un objetivo legítimo en una sociedad democrática, en un Estado constitucional como el mexicano, que no solo aspira a realizar los valores que están detrás de los derechos humanos, sino también algunos otros referentes éticos que van incluso un poco más allá, y que eso puede ser utilizado para limitar de manera proporcionada los derechos de las personas. Quizás eso es lo que cuesta trabajo entender, y creo que la sentencia hace un esfuerzo por explicar por qué esto está justificado. Dice Arturo Bárcena y dice bien, referentes éticos. Rosy, estas corrientes, esta nueva forma de entender las relaciones entre seres humanos y animales no humanos, responde a una nueva sensibilidad, responde a una nueva forma de ver nuestro entorno, los valores que tenemos en la vida. Yo creo que sí responde a un cambio de paradigma muy importante, sobre todo las culturas de influencia filosófica judeocristiana
habían partido del presupuesto de que los animales están al servicio de los seres humanos, que pueden ser objeto de explotación y no merecen una consideración ética más allá de eso, de simples instrumentos para el bienestar humano. Pero esto ha ido cambiando y es un regreso, yo creo que incluso nuestras propias visiones, hablando de cultura y de valores culturales muy arraigados, si tú analizas las cosmovisiones de las culturas prehispánicas, la relación entre los humanos y los no humanos es muy diferente. Entonces creo que esto aunado a una mayor sensibilización de las nuevas generaciones hacia el sufrimiento animal ha ido permeando primero en la academia, primero en el activismo, ¿no? Porque es muy interesante observar que esto inicia con el activismo dentro de la revolución de los derechos de los años 70, ¿no? De los que se hablaba de los derechos humanos y todo. También hay una revolución de los derechos, por la reivindicación de los derechos de los animales. Hay un activismo muy fuerte, organizaciones internacionales, ¿por qué no decirlo? La proliferación de las redes sociales y de las comunicaciones globales nos ha puesto sobre la mesa lo que sufren los animales en las distintas actividades que involucran su relación con el ser humano, ¿no? Y esto ha permeado en la academia. Yo recuerdo, contigo hemos platicado este tema desde hace muchos años, sí. Incluso veíamos la dificultad hace 10 años, sin ir más lejos, de discutir en México un tema así. Entonces, que ahora estemos en la sede de la Corte discutiendo una resolución como esta, nos explica cómo esto avanza a unos pasos impresionante. Pero en la buena dirección, ¿no? En la buena dirección. Ha habido ejercicios doctrinarios, ejercicios jurisprudenciales, ejercicios legislativos en los que, bueno, los tres hemos participado directa o indirectamente y que la verdad sientan pasos firmes que ojalá se siga por ese camino. ¿Por qué es difícil, Miguel? Porque hablar de bienestar animal, hablar de consideración ética a los animales, pone en cuestión nuestra forma de vida. No solamente cómo nos divertimos, pone en cuestión qué comemos, qué vestimos, porque abre una puerta peligrosa y incómoda y por eso es por lo que suscita tanta animadversión, resoluciones o discusiones como estas. Porque dicen, a ver, ahorita van por los galleros, después van a ir por los taurinos, después van por las granjas, después van por la producción industrializada de carne, etcétera. Y el camino natural sería ese, cuestionarnos, pues, ¿qué justifica matar un animal por diversión? ¿Qué justifica matar un animal en otras? Pero en una sociedad democrática ese tipo de debates deben ser bienvenidos, ¿no? Deben ser bienvenidos. Las sociedades no son estáticas. La forma de relacionarnos con el medio ambiente, con otro tipo de seres que habitan el planeta, no tiene por qué estar congelada como si fuera una foto fija, ¿no? Claro, porque la lucha por los derechos humanos, ¿no? La reivindicación de los derechos de las mujeres, de la comunidad afro, ha sido pues una lucha muy parecida a esta, ¿no? Y una lucha civilizatoria, ¿no? Y que a veces ha suscitado este tipo de controversias, pero yo creo que estamos en el buen camino y que ojalá esta resolución tenga muchísimo eco. Yo hago votos porque se dé a conocer y porque sea recogida no solo por el resto del aparato jurisdiccional mexicano, sino estoy segura que se tomará como referente en otros países porque la claridad, tanto metodológica como doctrinaria, que expone la Corte en esta resolución, me parece que es prácticamente inatacable. Maravilloso. Arturo Bárcena, Rosa María de la Torre, muchísimas gracias por esta explicación tan clara y por ayudarnos a entender este amparo en revisión 163-2018, que como muy bien ya lo dijo la propia doctora de la Torre, es un precedente a nivel mundial. Así lo podemos manifestar. Y gracias a ustedes que hacen posible este programa, ya lo dijo la Corte. Ojalá que nos veamos muy pronto en otra reflexión sobre los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.